Vamos a entrar ahora realmente en la parte más importante de la presentación, en la que vamos a ver las diferentes actividades farmacológicas del sulforafano, y aquí nos vamos a entretener un poco más. La primera actividad del sulforafano que me interesa que entendáis bien es que es un modulador epigenético. Significa que va a transformar la manera en que nuestras células van a leer nuestros genes. Nuestros genes es un libro que recibimos de nuestros padres cuando somos concebidos. Estos genes no se pueden cambiar, tenemos lo que hay. Pero como cualquier libro, podemos escoger leer el capítulo 1, el capítulo 3 o la página 340. Entonces, esto es lo que el sulforafano va a modificar. ¿Qué genes vamos a leer de manera preferente? Entonces, uno de los genes más importantes que el sulforafano va a modificar y va a abrir el libro por esta página de una manera mucho más importante, os estoy hablando de que si este gen se lee ahora os digo una cifra de memoria, pero este gen se lee cada 80 minutos más o menos, si no tenemos, se lee cada 150 minutos, 160 minutos, si tenemos el sulforafano se va a leer cada 70-80 minutos, o sea que lo vamos a leer mucho más frecuentemente. Entonces, ¿cómo funciona esta lectura? Bueno, pues normalmente este gen, el NRF2, es un gen que percibe, junto con su compañero el KIP1, que tenéis aquí como unidos en el panel A, el KIP1 en azul y el NRF2 en rojo, son dos tipos de proteínas que se encuentran unidas en la célula normal, cuando el NRF2 no se lee. Entonces están unidos y tienen una serie de receptores para percibir el nivel redox de la célula, es decir, lo muy o poco oxidada que está la célula, lo tranquila o no tranquila que está según el estrés oxidativo que haya. Entonces, si todo va bien y no pasa nada, este NRF2, a medida que se va haciendo, se va destruyendo, porque hay una ubiquinización del NRF2, es decir, se pone estas bolitas negras, se le pegan cuando no hay problema en la célula, y enseguida el NRF2 va a un proteasoma, que es como una especie de triturador de proteínas de la célula, porque no sirven y se degrada. Y entonces no hace su efecto de hacer leer los genes que dependen de él. Cuando el estrés oxidativo es importante o cuando damos sulforafano, que es un aceptor, se llama Michael Acceptor, entonces el sulforafano actúa como un desencadenante de la alarma oxidativa de la célula. Hace como si la célula tuviera este estrés oxidativo. Entonces lo que ocurre es que el KIP1 deja al NRF2, que se fosforila, lo deja libre, y el NF2 fosforilado se transloca al núcleo. Y ahí es donde está el libro. Y ahí abre la página del NRF2 que va a leer una serie de genes que tenéis aquí listados, genes de detoxificación, genes de antioxidación, genes de antiinflamación. Y estas son las actividades que el sulforafano nos va a facilitar en cualquier célula. Entonces, esto depende de una serie de genes que están relacionados con este grupo que está aquí en una cajita negra que se llama ARE, que en inglés significa Antioxidant Response Elements. Y son una multiplicidad de genes, es decir, realmente aquí no estamos abriendo una página, estamos leyendo un capítulo. Un capítulo con varias secciones, y estas tres secciones son la de detoxificación, la de antioxidación y la antiinflamatoria. Vamos a ver esto con un poquito más de detalle. Entonces, esto va a resultar en una quimioprevención del cáncer. Vamos a empezar ahora a explorar otros efectos que tiene el sulforafano a este nivel que se añaden a los que os acabo de citar. Es decir, que no solamente se leerá el capítulo del ARE, de los Antioxidant Response Elements, sino que también se van a liberar y se van a leer o dejar de leer otras páginas. Entonces, las primeras que se van a dejar de leer, las primeras que se van a dejar de leer serán unas páginas que tienen que ver con los genes que se llaman oncogenes, es decir, son genes
que pueden desarrollar y pueden desarrollar características celulares que nos llevan al desarrollo del cáncer. Y hay una gran variedad de oncogenes, hay una multiplicidad de ellos, hay cientos y cientos de genes de este tipo, y estos genes cuando se metilan, que veis aquí los grupos M que están puestos por encima de este trozo de DNA, cuando estos se metilan es como si le pusiéramos un bozal, no se pueden expresar. Estos capítulos del libro no se pueden leer, pero estos capítulos que no se leen son beneficiosos para la prevención contra el cáncer porque se trata de oncogenes. Se trata de genes que van a estimular la división descontrolada y toda una serie de actividades relacionadas con esta división descontrolada de las células cancerosas. Esto lo hace el sulforafano que tenéis aquí arriba, pero también lo van a hacer otros productos vegetales, como por ejemplo la epigalocatequina galato del té verde, el resveratrol, la genisteína, etcétera, etcétera. Entonces, lo que hace el sulforafano es que va a facilitar la actividad de las DN metiltransferasas. ¿De acuerdo? Va a bloquear las DN metiltransferasas. Después también el sulforafano, todas las células vegetales tienen, como las células animales, tenemos unos microARNs que van a regular la manera en que se va a expresar esta lectura del libro. ¿De acuerdo? Y entonces van a tener una doble actividad. Van a bloquear los oncogenes, pero van a estimular la actividad de los supresores tumorales. Estos microARN son como unos trocitos de ácidos nucleicos que van a borrar ciertas frases del libro, ciertas frases de estas. Entonces estas frases no se van a poder leer o se van a poder leer mejor, o las va a subrayar los supresores tumorales o las va a borrar los oncogenes, ¿de acuerdo? Esta es otra actividad del sulforafano también, junto con otros productos vegetales. Y el más importante es que el sulforafano va a tener también una actividad de inhibidor de las histonas de acetilasas, ¿de acuerdo? Lo tenéis abajo, toda la lista de las plantas de abajo. Van a ser inhibidores de estas histonas de acetilasas. Las histonas de acetilasas son moléculas que silencian genes, justamente silencian oncogenes. Y entonces estas moléculas, estas enzimas, se van a encontrar bloqueados por el sulforafano. Y al bloquearse, estos oncogenes no se van a expresar. De manera que por ejemplo, un gen muy importante que va a estar facilitado por todas estas modificaciones va a ser el P53. Es uno de los efectos que se ha estudiado con el sulforafano, que aumenta la expresión del P53. El P53 se encuentra mutado, alterado o silenciado en 50% de los cánceres humanos. El sulforafano va a facilitar su expresión, de manera que va a activar una defensa de las células tumorales contra el embalamiento canceroso. Os voy a explicar con un poquito más de detalle la actividad sobre las histonas de acetilasas. Cuando las histonas de acetilasas se encuentran inactivas, y esto es lo que hace el sulforafano, como lo hace un medicamento que se ha desarrollado hace poco, se llama entinostat, cuando están inactivas, la cromatina se encuentra acetilada y entonces se expresarán una serie de genes que van a beneficiar que las células no sean cancerosas. ¿De acuerdo? Entonces, estos genes, por ejemplo, se encuentra la E-caderina, que va a facilitar la adhesión entre las células cancerosas, o el receptor del factor de crecimiento epidérmico, o el receptor del TGF-beta. Todos estos genes van a facilitar que las células tengan un comportamiento que les va a hacer sensibles a tratamientos anticancerosos como el erlotinib. Esto se ha visto en cáncer de pulmón particularmente. Y el erlotinib en este tipo de células va a causar la muerte celular. Sin embargo, si se activan las histonas de acetilasas, entonces estos genes se van a silenciar y se van a expresar otros. El patrón de expresión
vamos a leer diferentes capítulos del libro, para decirlo. Capítulos que van a facilitar que la célula, en vez de ser epitelial, como está a la izquierda, sea mesenquimatosa. Y la célula de tipo mesenquimatosa es una célula que migra, una célula que se divide de manera descontrolada y una célula que va a activar una serie de mecanismos que van a facilitar la extensión y la propagación del cáncer a distancia, las metástasis. El sulfarafano lo que hace es poner a la célula en el lado izquierdo. Y esto se ha usado, aquí veis el centro es la histona de acetilasa, la molécula de arriba es el medicamento, pero veis que hay una estructura común con el sulfarafano a nivel de su límite a la derecha, y el sulfarafano hace exactamente lo mismo, Entonces veis la importancia que tiene el sulfarafano no para tratar el cáncer, sino para facilitar la actividad de algunos tratamientos anticancerosos. Aquí vamos a explorar el sulforafano como un antioxidante. Aquí vamos a volver a la primera diapositiva, en el que veis con más detalle como el KIP1 en realidad es una molécula con dos casillas que bloquea el NRF2. Junto con otra que se llama CUL3. Estas moléculas mantienen el NRF2 un tiempo, si no pasa nada a la célula, el NRF2, veis arriba, la fecha de arriba, y se le pegan unas marcas, unas etiquetas, y se programa el NRF2 para destrucción. Entonces, ¿qué hace el sulfarafano? El sulfarafano lo que hace es evitar esto. Lleva al NRF2 a ser liberado, el KIP1 se abre, es como si fuera una caja, se abre, y libera al NRF2, que va hacia el núcleo, se transloca, se une a este factor, al SMAF, y se une a estas secuencias que se llaman AR, y se van a expresar los AR-dependent genes, los genes que dependen de este precursor, de este promotor. Entonces aquí tenemos dos familias, los genes antioxidantes y los genes de detoxificación, y los dos van a la par. Vamos a analizar el uno y luego el otro. Entonces, los antioxidantes, y esto es por lo cual el sulforafano tiene una actividad antioxidante, principalmente a través de enzimas antioxidantes. Las plantas tienen enzimas antioxidantes, pero tienen sobre todo muchísimos antioxidantes. En cambio, los animales dependemos sobre todo de genes de enzimas antioxidantes para gestionar el estrés oxidativo. Y no tenemos muchos. Pues gracias a este mecanismo, el sulforafano es capaz de estimular la expresión de todos ellos. Entonces, empezamos por la glutatión reductasa, la tiorredoxina reductasa, la hemoxigenasa, la quinona oxidorreductasa y la glutarredoxina. Todos los enzimas antioxidantes se expresan en mayor niveles gracias al sulforafano. Entonces, vemos que también estas enzimas antioxidantes van a jugar un papel en el mantenimiento y la regeneración de las vitaminas A, C y E, que son las moléculas antioxidantes que recuperan y neutralizan todas las especies reactivas de oxígenos, que son las que pueden causar un estrés oxidativo importante en la célula hasta poderla destruir o producir un daño importante. Una ¿Sí? pregunta que Sí. solamente, no sé si es ahora o después, pero si lo quieres lo comentamos luego, sobre cómo podríamos diferenciar un poco, muy por encima, la actividad antioxidante del sulforafano contra, por ejemplo, lo que has puesto antes, el resveratrol o el té verde. Bueno, el sulfarafano es el fitoquímico en este aspecto más activo que se conoce. O sea, tiene una actividad complementaria al resveratrol, porque el resveratrol también es un modulador epigenético, como lo es, por ejemplo, la quercetina o la curcumina. Tenemos otros, pero en cuanto a su actividad, a la intensidad de su actividad y a la frecuencia de activación del NRF2, es el más activo que se conoce. Es lo que yo te comentaba, en una célula normal, en una persona sana, ahora siento no tener la referencia en mi cabeza, pero si os interesa os la puedo pasar. El NRF2 se activa cada 150, 160 minutos. Sí, sí. ¿Vale? Con el sulfarafano se activa
2 veces más frecuentemente, cada 80 minutos. O sea, es decir, que si tenemos una activación cada 2 horas del NRF2, con el sulfarafano prácticamente cada hora estamos activando todo este panel de genes, cada hora, con un nivel de sulfarafano determinado en sangre, ¿eh? O sea, que habría que tomar varias tomas de sulfarafano durante el día. Y si tomamos el sulfarafano con alguna de estas vitaminas, además, por ejemplo, la vitamina C, que veis que el sulfarafano aquí en el centro la regenera, la vitamina C se puede oxidar 2 veces, ¿eh? Una puede hacer la SDA y la segunda hace la DHA, pues se puede regenerar la vitamina C. Y la vitamina C nosotros no la podemos sintetizar, la tenemos que obtener de una fuente vegetal externa. De los cítricos es los más conocidos, pero se encuentra por ejemplo, en las bayas de goji, se encuentra en los pimientos rojos, se encuentra en muchas frutas y verduras frescas. Es también muy termolábil, es frágil la vitamina C. Pues nosotros somos capaces de optimizar este pool de vitamina C en nuestras células gracias al sulforafano, porque el NRF2 estimulado por el sulforafano va a estimular la síntesis de todos estos enzimas que tenéis aquí y va a reciclar la vitamina C, de manera que con menos cantidad de vitamina C en la dieta va a ser mucho más activa mucho más tiempo. ¿Vale? Esto con la vitamina C. Con la vitamina A el mecanismo es diferente, es que estos enzimas lo que van a hacer es que van a evitar su uso. La vitamina A se pasa de retinol a retinal y se oxida a ácido retinoico y tiene los productos de oxidación de la vitamina A tienen una cierta toxicidad. De hecho, el retinal se sabe que es teratogénico. Entonces, lo que hacen estos enzimas estimulados indirectamente por el sulforafano es que van ellos a gestionar el daño fotooxidativo, por ejemplo, en la retina, y van a contribuir a prevenir enfermedades como, por ejemplo, la degeneración macular, que depende de la edad, que es muy frecuente en personas mayores. Y puede castigar mucho la calidad de vida. Y este estrés oxidativo de la retina lo previene el sulforafano indirectamente y mantiene el pool de vitamina A, ¿vale? Y con la vitamina E, que es una vitamina importantísima para prevenir y gestionar la lipoperoxidación de los lípidos, de las membranas o de órganos que tienen están enriquecidos o que funcionan mucho con lípidos, como por ejemplo el miocardio, o por ejemplo por el resultado de ciertos tratamientos de quimioterapia. Bueno, la vitamina estrella protectora de las grasas es la vitamina E. Entonces lo que va a hacer el sulforafano junto con la vitamina C es que va a estimular la síntesis de la ubiquinona, de la quinona oxidorreductasa, y con la vitamina C y el glutatión va a poder gestionar la reducción de la vitamina E, la va a recuperar, de manera que el pool de vitamina E se va a mantener y la protección de la lipoperoxidación, que es muy peligrosa para las células, va a ser posible. De manera que vamos a tener también un producto que podríamos decir anti-aging, porque esta lipoperoxidación está muy implicada con el proceso de envejecimiento. De hecho, el proceso de envejecimiento no es sino un proceso de oxidación acumulada con los años. Sustancias como el sulforafano y en combinación con estas vitaminas van a tener un efecto contrario, va a tener un efecto rejuvenecedor de las células. Aquí sería un efecto anti-aging, que se debe al efecto antioxidante. Aquí voy a explorar en esta diapositiva un tema muy controvertido, que es la utilización de antioxidantes con los tratamientos oncológicos. Entonces, esta es una diapositiva en la que voy a entretenerme un poco. Primero os quiero explicar la base. Las células pueden tener diferentes niveles de estrés oxidativo. Tenéis aquí en el panel de abajo
Del B, citostático, hay muy poco estrés oxidativo, vamos subiendo el estrés oxidativo. Cuando este sube, llega a un punto de tumorigénesis. ¿Por qué? Porque las células para defenderse van a intentar dividirse, porque van a estar dañadas por este estrés oxidativo, y su mejor defensa de cualquier organismo vivo es la reproducción. Las células a nivel unicelular responderán a este estrés oxidativo creciendo, intentando reparar y dividirse. Esto es un estrés oxidativo tumorigénico. Si este estrés oxidativo aumenta mucho, se vuelve citotóxico y la célula se quema. Porque cuando hablamos de estrés oxidativo estamos hablando de un fuego. Es un fuego. El fuego te puede dar calor, está en la chimenea, da calor, da luz, está controlado, perfecto. Se usa para todo lo que está arriba, para el metabolismo, para la angiogénesis, para el crecimiento, la supervivencia, la proliferación. Tenemos un fuego en una chimenea en una casa, perfecto. Cuando empiezan a haber chispas que salen y se empieza a quemar la alfombra o el sofá que está al lado de la chimenea, ahí hay problema, ahí tenemos que empezar a reparar. Pero si este fuego se vuelve fuera de control, sale de la chimenea y empieza a quemarlo todo, entonces se nos quema la casa, se nos quema la célula, es citotóxico. Esta estrategia es la que usan muchos tratamientos cancerosos, alrededor de un 70%. Cada vez se está usando moléculas más específicas, inmunoterapia, terapia diana, hormonoterapia, etc. Pero los citotóxicos, que conocemos frecuentemente con el nombre de quimioterapia, se siguen usando y se siguen usando mucho. Son los tratamientos más eficaces, en realidad, en general, en la mayoría de los cánceres. Entonces, lo que ellos hacen es usar esta estrategia de someter a las células del organismo a un gran estrés oxidativo, sabiendo que las células tumorales son más sensibles que las sanas a este estrés oxidativo, porque ellas ya están con un estrés oxidativo superior, porque están en un entorno inflamado, porque están alteradas y porque ya ellas están sometiéndose a sí mismas a este estrés. De manera que para ellas será muy rápido llegar a estos niveles de citotoxicidad y se van a destruir, y van a quedar destruidas. Vale, entonces aquí tenemos los buenos, dijéramos, y los malos, pero es que los buenos y los malos no son los buenos y los malos de las circunstancias normales. Los buenos en general, hemos dicho, serían todos estos genes que dependen del NRF2, excepto que si estos genes los estamos estimulando durante un tratamiento canceroso, que lo que queremos es quemar el barco, pues ahí estamos poniendo agua. Entonces, durante la vida, la actividad, el tiempo de actividad, la vida media de estos citotóxicos, que en tratamientos cancerosos pueden ir de 30 minutos hasta 5 días, tenemos que evitar aportar este tipo de moléculas. Este tipo de moléculas os las he puesto algunos ejemplos aquí a la izquierda. La que está arriba es el sulfarafano. Después tenemos el resveratrol. Este es el ácido lágico, la epigalocatequina galato del té verde, el ajoeno del ajo, la curcumina más abajo. Todos estos son moléculas que van fantásticas si estamos en buena salud o fuera del tratamiento de los citotóxicos. Hay que darlas para recuperar las células sanas y tener un efecto beneficioso en los órganos que han sido afectados por el tratamiento citotóxico, para recuperar. Esto perfecto. Pero durante el tratamiento citotóxico, los buenos de la película son los que están a la izquierda. Son los que he puesto aquí, son moléculas que son especies reactivas de oxígeno, que tenéis aquí a la derecha, y van a ser todas estas otras moléculas que tenemos aquí abajo, que van a gestionar y van a apoyar el tratamiento oncológico. De manera que no es que hayan buenos y hayan malos, hay un tiempo de dejar actuar los citotóxicos en el cual no hay que dar antioxidantes, y hay un tiempo de recuperar los órganos excretores, los órganos nobles, de recuperar este estrés oxidativo en las células sanas para mejorar la calidad de vida del paciente, su estado general, recuperarlo entre ciclo y ciclo, y entonces son necesarios los que están a la izquierda. O sea que sabemos que el tiempo de aporte es fundamental. Esto espero que quede bien claro. Entonces, ¿cómo aplicamos el sulfarafano? Entonces vamos a ver un poquito también otra actividad, que es la detoxificación hepática. Como veis, el sulfarafano es una molécula con un multiuso. Es como ¿cómo se dice? Un cuchillo suizo, una navaja suiza que tiene varias maneras de aplicarlo.
Entonces, para entender qué hace el sulfarafano en la detoxificación hepática, tenemos que entender un poco cómo funciona la detoxificación hepática. Primero, entender que el tiempo de detoxificación hepática primordial es por la noche, es durante el sueño profundo. El glucocorticoide, es decir, el cortisol que hemos producido durante el día por nuestra actividad habitual, se va a ir uniendo a su receptor en las células detoxificantes, principalmente los hepatocitos, pero todas las células tienen una capacidad de detoxificación. El hígado es el órgano, la glándula principal, es el órgano más grande después de la piel y el esqueleto, y es el encargado de gestionar un 70% más o menos de la detoxificación del organismo cada día. Entonces, durante la noche, estos receptores se van a unir a otra pieza del puzzle que se llaman CAR o PXR o FXR, que son muy importantes, y estas tres piezas de puzzle, el glucocorticoide, su receptor y estos otros receptores del citosol, se van a traslocar y van a ir al núcleo. Y van a hacer que se lean unas páginas del libro de nuestros genes, que serán las que dirigen la expresión de los enzimas de detoxificación que se llaman de fase 1, de fase 2 o de fase 3. Me explico. Los de fase 1 son oxidorreductasas, van a hacer unas transformaciones en las moléculas que ya sean propias o que han llegado del exterior por lo que hemos ingerido, por lo que hemos respirado, por lo que nos hemos puesto en la piel. Van a cambiarlos y los van a transformar en unos metabolitos. Metabolitos oxidados o reducidos, en su mayoría oxidados, pero unos metabolitos activados. Muchos fármacos se activan de esta manera. Estos metabolitos muchas veces son más peligrosos que la molécula inicial. De hecho, muchos carcinogénicos del tabaco, por ejemplo, se activan y se vuelven carcinogénicos por este paso. ¿Vale? Esto es importante porque veréis lo que hace el sulforafano después. Estos metabolitos oxidados, entonces se van a enganchar, esto es como un gancho, la oxidación va a hacer como de algo así, va a hacer un gancho y se van a enganchar con una variedad de moléculas que puede ser aminoácidos, puede ser glucosa, puede ser una variedad de elementos, y se van a convertir en metabolitos conjugados. Estos ya no son peligrosos. Estos ya no son peligrosos, se ha anulado su peligro y estarán ya programados para ser transportados con los transportadores de fase 3, sacados fuera de la célula que ha hecho todo esto y eliminados por las diferentes vías de eliminación. Si son muy solubles en agua, por vía urinaria. Si no lo son tanto, por vía digestiva. Ciertos de ellos van a ser eliminados por el sudor, por la saliva, por las lágrimas, según su afinidad. Y se van a convertir en metabolitos excretados. De manera que vemos que para hacer este gancho, lo que ocurre es que muchos de estos metabolitos se convierten en metabolitos más peligrosos. Y ahí viene la virtud del sulfarafano, y es que el sulfarafano va a activar los enzimas de fase 2, pero va a bloquear los de fase 1. Cuando hay inflamación, y me he saltado este comentario, que es muy importante para que veáis, que cuando hay inflamación en el hígado o fuera del hígado, pero que todos estos componentes llegan al hígado porque hay una inflamación sistémica en cualquier lugar, una situación, por ejemplo, de artritis reumatoide, una enfermedad inflamatoria intestinal, una infección, entonces se van a producir todas estas sustancias, interleuquinas, LPS, TNF-alfa, proteína C reactiva. Y entonces, ¿qué pasa? El hígado es un órgano que tiene varias funciones, tiene función digestiva, tiene función de detoxificación, pero también tiene una función de sintetizar las 70 proteínas de inflamación activa. Y si hace una cosa, no hace la otra. Durante el día, el hígado se centra principalmente en sus funciones digestivas. Durante la noche, en sus funciones de detoxificación. Pero si hay una inflamación suficientemente importante como para afectarle, no hará bien ni lo uno ni lo otro. Entonces, aquí vemos la importancia del sulforafano. El sulforafano, veremos un poco más tarde, tiene un efecto antiinflamatorio porque activa los enzimas que intervienen en la inflamación, interviene en activar la detoxificación hepática porque va a activar, como veis aquí, sube la expresión de los enzimas de fase 2, de conjugación, pero disminuye los enzimas de fase 1, es decir, impide que las sustancias se vuelvan más peligrosas. Pasamos directamente a la fase de eliminación directamente.
Entonces evitamos, esto por ejemplo el sulforafano es muy interesante en fumadores, por ejemplo, o en personas que han estado expuestas a tratamientos farmacológicos importantes, porque facilitará la detoxificación, facilitará la limpieza de todas estas toxinas sin pasar por la fase 1, que es la potencialmente peligrosa. En cambio, tenemos que ir con cuidado cuando esta fase 1 implica la activación de sustancias de prodrogas, como por ejemplo veremos más tarde, os pondré un ejemplo de esto, porque esta fase 1 es necesaria para que este fármaco sea activo. En este caso, el sulforafano no se tiene que dar de manera concomitante, tenemos que tener también en cuenta el timing, aquí. De acuerdo, yo creo que os he comentado todo de esta diapositiva, que es muy importante. El sulforafano, esta diapositiva os muestra que es capaz de romper este círculo vicioso de inflamación, mala detoxificación hepática, inflamación porque las toxinas que no se eliminan son proinflamatorias y hay un círculo vicioso entre la inflamación y una mala detoxificación. De hecho, hay una colestasis que se conoce, está asociada a procesos inflamatorios, una colestasis hepática, que puede verse reflejada en las analíticas. Podemos ver la gamma GT que sube, si hay daño en hepatocito porque son toxinas hepatotóxicas, vemos las transaminasas también aumentar, etcétera, etcétera. Entonces el sulforafano es útil para romper este círculo vicioso y poderlo resolver y poder restaurar al hígado su función. Entonces vamos a ver la otra parte, que son los enzimas de detoxificación que os acabo de comentar. Pues los enzimas de detoxificación en fase 2, el sulforafano estimula la expresión de todos ellos, de la UDP-glucuroniltransferasa, la glutatión S-transferasa, que es muy importante, las sulfotransferasas y la N-acetiltransferasa. Todos estos enzimas serán expresados, esta página de este capítulo de detoxificación va a estar expresada, leída, gracias al sulforafano. Y si la teníamos bloqueada y cerrada por esta página, la volverá a abrir y la volverá a leer. De manera, que vamos a conseguir recuperar este bloqueo que teníamos antes entre la inflamación y la detoxificación. Entonces vamos a ver aquí la parte antiinflamatoria, que os lo he comentado con la diapositiva de detoxificación, pero ahora la vamos a comentar de manera más detallada. Entonces, el sulforafano, es antiinflamatorio por dos vías, una por bloqueo y otra por estimulación. Aquí a la izquierda tenéis la vía que ya os he comentado, que es la vía A, que es la vía del NRF2. Aquí tenéis el mismo principio con otro dibujito. Tenéis la CUL3, que bloquea el KIP, los dos KIPs tienen cogido como con pinzas el NRF2, y el NRF2, si se queda demasiado tiempo allí, le van a poner, le van a ubiquinar y las proteasas lo van a destruir. Sin embargo, cuando llega el sulforafano va a decirle a la célula que la actividad del NRF2 es necesaria, el NRF2 se va a liberar, va a ir al núcleo celular, que es la parte aquí en rosa que tenéis abajo, se va a unir al SMAF y todos los enzimas que dependen del antioxidant response elements se van a expresar. Esto ya os lo he explicado. Entonces, simplemente explicaros también que la antioxidación también es que el sulforafano va a limitar la actividad de la cadena respiratoria en las mitocondrias, es decir, va a hacer que en vez de respirar muy rápido, respiremos más lento. Se va a producir, si hay menos fuego, hay menos humo. Vamos a controlar el fuego de la chimenea y vamos a hacer de llamas a brasas, ¿de acuerdo? Esto sería un poco la idea. Pero el sulforafano también tiene otro aspecto, que es antiinflamatorio. Entonces, el aspecto antiinflamatorio, aquí veis el panel B, que le viene de una vía que es la vía del NF-κB. Entonces, en la literatura científica hay mucha polémica porque parece ser que el sulforafano actúa no a un nivel, sino a varios niveles. Un nivel que sí se ha identificado es que es capaz de bloquear físicamente el NF-κB e impedirle, esto se ha visto claramente por estudios in vivo, impide que pueda ir al núcleo. El NF-κB es una molécula fundamental que es la chispa que desencadena el fuego de la inflamación. Es el principio de la inflamación. Es el que detecta la inflamación tiene que hacerse.
porque hay una lesión, porque hay una infección, porque hay un tumor. Entonces el sulforafano lo que hace es impedir que esta señal, impide que el mensajero sabotea al caballo, dijéramos, impide que el caballo llegue con el mensajero a su puesto, de manera que el mensaje no llegará al núcleo y todos los cofactores, todos los elementos que se derivan de este mensaje no se van a leer. Es decir, va a cerrar ese capítulo, ¿de acuerdo? Esto es una vía. También se ha visto que el sulforafano actúa por otra vía, que es inhibir el enzima, este que tenéis arriba, el IKK-alfa beta gamma, que es un enzima que activa y libera al NF-κB de su proteína chaperón, se llama chaperón porque es el que le acompaña, y el sulforafano acompañado de esta proteína no se puede translocar. De manera que el sulforafano bloquea al mensajero y bloquea al caballo del mensajero. La vía antiinflamatoria por el NF-κB. Ahora la C, que es la que tenéis a la derecha, es que el sulforafano es antiinflamatorio porque estimula una vía que depende de lo que llaman en inglés heat shock proteins, que son las proteínas de choque de calor, dijéramos. Entonces aquí hay un heat shock factor, que es el HSF1, que este se transloca y permite a la célula defenderse de la respuesta inflamatoria y se expresan una serie de enzimas que van a gestionar la respuesta inflamatoria de una manera que van a bajar el tono. De manera que vemos que el sulforafano tiene una multiplicidad de dianas, siendo una pequeña molécula. Es una molécula que, actuando a diferentes niveles en receptores del citosol de la célula, va a desencadenar por al menos 5 vías conocidas el bajar el estrés inflamatorio, el bajar el estrés oxidativo y poder sacar a la célula adelante de esta situación, desbloqueando todos los efectos de estas inflamaciones. Pero además vemos que el sulforafano no viene solo, viene también acompañado de una molécula que no quería dejar de hablaros de ella, que es el indol 3-carbinol, para ilustrar que cuando os tomáis un extracto de brócoli no solamente estáis tomando un sulforafano, sino que además eso estáis tomando indol 3-carbinol. Entonces esta molécula tiene efectos modificadores de la inmunidad mucosa. Este ejemplo es con la inmunidad colónica del colon, pero es aplicable también a la mucosa respiratoria, con efectos muy importantes que veremos después, aplicaciones importantes, no solamente a nivel de los fumadores de tabaco, sino en infecciones del árbol respiratorio. Esta molécula, cuando llega al estómago, se dimeriza, se pega en dos y está reconocida por una serie de receptores en las células del colon. Y lo que al final, lo que va a resultar va a ser en la producción de una cantidad de moléculas de defensa, igual que en la planta, pero versión animal. Es decir, que vamos a producir lo que se llaman defensinas, péptidos antimicrobianos, de la misma manera que la planta se defiende, como os había comentado en el principio de la presentación, con moléculas antimicrobianas, nuestro colon va a reaccionar de la misma manera con el sulforafano y el indol 3-carbinol. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a modificar nuestra microbiota, nuestra flora intestinal, y eso va a impactar la inmunidad. Esto es lo que explica el efecto del sulforafano como preventivo de muchos cánceres digestivos, porque la microbiota se ha relacionado, particularmente algunas especies como el Fusobacterium nucleatum, por ejemplo, en la aparición, extensión y propagación del cáncer de colon, por ejemplo. También se ha visto en cánceres de mama y en otras mucosas. De manera que vemos que esta inmunidad mucosa es fundamental y el sulforafano es un modulador de la microbiota, de manera indirecta. Entonces vamos a ver cómo aplicarlo. Bueno, para saber cómo aplicarlo, primero tenemos que entender, como veis, que muchas de sus actividades tienen que ver con el sistema gestor inmune, el sistema inmunitario, que es uno de los 3 gestores, interrelacionados los 3, tanto el endocrino, el inmune y el nervioso están los 3 interrelacionados, pero vemos que el sulforafano va a implicar mucho en su actividad al sistema inmunitario. En esta diapositiva os quiero ilustrar que el sistema inmunitario
en realidad es un sistema organizador de tejidos, ¿eh? Y va a ser un sistema que va a regular todas estas actividades de manera habitual, el 90% del tiempo. El 90% del tiempo va a tener las respuestas inmunitarias una actividad no destructiva, sino que va a controlar la infección crónica, va a controlar y dirigir la reparación tisular, va a facilitar la curación de las heridas, de los traumas, va a dirigir el metabolismo tisular, va a ayudar en el desarrollo y el crecimiento de los organismos desde la concepción hasta durante toda la vida, y va a regular, ya os he comentado también, la simbiosis con los microorganismos comensales, que tenemos en las mucosas, en todos los tejidos que están abiertos al exterior, mucosas y piel. Entonces, todas estas son sus actividades habituales. Cuando hay peligro, cuando hay un ataque de células, de agentes infecciosos, por ejemplo, o un desarrollo tumoral o una lesión, entonces va a ir a una actividad destructiva, es decir, va a intentar destruir al causante de esta lesión. Entonces va a intentar destruir los agentes infecciosos, sean virus, sean bacterias, etc. Entonces ahí se va a poner en modo destructivo. Pero si este modo destructivo es demasiado destructivo, puede llegar al rojo, que es el de abajo, que es la chimenea, cuya actividad va a destruir la casa, que puede llegar a eliminar las células huésped. De hecho, si una persona tiene un trasplante de riñón de un donante sin controlar la actividad del sistema inmunitario, el sistema inmunitario puede destruir un riñón en 2 meses. Es impresionante. Como puede destruir un tumor, puede eliminar una carga viral, también puede, incluso con autoinmunidad, destruir, por ejemplo, en la esclerosis múltiple, destruye la mielina, destruyendo el sistema nervioso del organismo huésped, de manera que vemos que el poder del sistema inmunitario es muy importante a nivel destructivo. En el otro extremo vemos la tolerancia, arriba. Pues cuando está perezoso el sistema inmunitario puede no destruir aquello que debería de destruir y se pone en un modo tolerancia. Este modo de tolerancia es adecuado si es tolerar lo propio, las células propias, pero es inadecuado si está tolerando, por ejemplo, células cancerosas que tendría que destruir y no las destruye. Aquí hay una inactividad, una incompetencia inmunitaria. Muchas veces lo que ocurre con el control de la infección crónica es que esta infección crónica nos puede llevar a algunos de los dos extremos, o a destruir demasiado o a tolerar demasiado. Y muchas veces en ciertos tejidos destruye demasiado y en otros tolera demasiado. Estas son las disfunciones del sistema inmunitario, ¿vale? Entonces, esto dicho, vamos a pasar cómo el sulforafano es antiinflamatorio. El daño tisular es la cerilla que inicia el fuego de la inflamación. Pero cuando esta inflamación no es resolutiva, esta inflamación persistente va a ser la gasolina que va a alimentar las llamas. Y veis que la modulación del sistema inmunitario se hace necesaria en estos casos, y aquí tenemos arriba por varias estrategias, principios activos vegetales o fúngicos como el sulforafano, la nutrición, que también incluye al sulforafano ya que se encuentra en plantas alimentarias. La gestión del estrés es importante para los terapeutas saber modular y dar consejos sobre el estilo de vida de los pacientes con antiinflamatorios convencionales, con el cortisol propio que producimos nosotros y con resorbinas que el sistema, que nuestras células ya producen cuando hay una inflamación. Entonces aquí está el interés del agua que apague el fuego. Queremos fuego en la chimenea, queremos algo de fuego, pero no lo queremos quemar el salón ni muchísimo menos toda la casa. Entonces aquí el sulforafano actúa como un modulador. Os explico con más detalle. La inflamación es un proceso sano y fisiológico y necesario, indispensable para la vida en un organismo pluricelular, y nos encontramos en el panel B, pero esta inflamación tiene que durar unos días. Tiene que empezar con el daño tisular y cada línea que tenéis aquí abajo es un día. Como veis, entre una semana y 10 días, un proceso inflamatorio tiene que lograr eliminar la causa de la lesión y recuperar el tejido. Si os hacéis un corte que no se infecta, en unos 10 días la piel vuelve a ser intacta.
¿Cuál es el problema? En el panel C, aquí abajo, os enseño que cuando hay una serie de sustancias, que aquí se pone la histamina, el 5-HT, el complemento, se empiezan a producir una serie de sustancias, pero en esta situación pasan los días y la situación no se resuelve. Entonces tenemos una inflamación aguda que no se ha resuelto, se convierte en crónica y la inflamación crónica forma abscesos, forma un exceso de tejido fibroso, una cicatriz, una autoinmunidad, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que hace el sulforafano? Pues el sulforafano contribuye a la resolución, pone el agua, por eso os lo he puesto en azul, que apaga este fuego incontrolado. Entonces, cuando esta inflamación es excesiva en tiempo o en intensidad, el sulforafano puede actuar como un antiinflamatorio junto con otras medidas y puede contribuir a la resolución de esta inflamación. Entonces esto lo podemos aplicar, ahora os pongo esta situación que acabamos de vivir, que hace estos últimos meses, en las que yo he recomendado el sulforafano para poder controlar esta inflamación descontrolada y aguda que ha sido la causa del daño en muchos tejidos, muchos órganos de pacientes con patologías gravísimas, que ha llevado a la disfunción de estos órganos nobles, al fallo multiorgánico y muchas veces o a la muerte o a unas secuelas importantes de estos pacientes. Entonces, a todos los niveles, principalmente os he puesto aquí a nivel pulmonar, porque el sulforafano tiene una afinidad hepatopulmonar, vemos que el sulforafano controla la respuesta inflamatoria y oxidativa descontrolada por la infección con este y otros virus, este en particular en ciertos pacientes. Entonces, también esto me ha servido para la prevención, no solamente el tratamiento, sino principalmente para también la prevención de este tipo de inflamación descontrolada. Y vemos que su aplicación es posible tanto a nivel de los pulmones como a nivel, ya lo habéis visto antes, del hígado, que os he explicado con detalle, pero también a nivel de los riñones, de los intestinos, esto lo hemos explorado un poco, y no se ha explorado la parte de la inflamación cerebral, pero la inflamación cerebral empieza por la nariz, empieza por el bulbo olfactivo y por la mucosa ORL, que el sulforafano impacta. El sulforafano mejora la situación inflamatoria y la gestión de la carga viral muy rápidamente en el principio de la virasis, que empieza por los ojos y la nariz y la zona ORL. O sea que dado muy temprano puede resultar como una prevención de la inflamación a nivel del sistema nervioso central. Y después es también una molécula muy interesante a nivel del control de la inflamación a nivel cardiovascular. De manera que vemos que el sulforafano es una molécula muy útil en esta y otras virasis o situaciones de infección. Aquí os exploro un poco más la parte inflamatoria. Como veis aquí, un alveolo normal tiene unas células, unos neumocitos y unas células ciliadas con una grandísima abundancia de capilares que están cerca de los alveolos para realizar el intercambio de gases. De manera que es muy importante que esta microcirculación a nivel respiratorio se mantenga fluida y funcional. En el caso de una inflamación severa por COVID-19 o por otras virasis respiratorias, puede deberse al virus influenza con la gripe, el virus gripal, o a otras inflamaciones o a otras situaciones debidas, por ejemplo, a polución, al humo del tabaco, etcétera, etcétera. Esto también puede pasar. Entonces hay lo que se llama una tormenta de citoquinas. Hay una liberación masiva de sustancias activas que inicia el NF-κB en las células inmunes y hay una liberación de interleuquinas masiva. Esta liberación masiva de interleuquinas tiene una serie de consecuencias en efecto dominó. Y uno de los efectos que tiene es que los capilares se vuelven permeables, muy permeables, se vuelven como un colador y hay un acceso de líquido desde los capilares, lo veis aquí, que hay como un fluido que llena el alveolo y que se deposita según la gravedad. De manera que la parte inferior del alveolo está ocupado por líquido y en este líquido el intercambio de gases no se puede hacer. La persona no puede eliminar CO2 y aceptar oxígeno.
de manera que hay una situación de ahogo realmente. Esta no es la única consecuencia, la otra consecuencia es que también las citoquinas destruyen a estos neumocitos, que veis aquí con las células ciliadas y los neumocitos. Veis que en vez de tener una línea continua es una línea discontinua, puede haber pérdida de neumocitos. Y además puede haber también en la parte del capilar una coagulación, microcoágulos, pequeños coágulos de algunos eritrocitos que impiden que la circulación sanguínea se haga correctamente. Y esto pasa en el pulmón, pasa en el riñón, pasa en el hígado y es causa del fallo multiorgánico. El sulforafano va a bloquear por el bloqueo que os he explicado antes del NF-κB, va a limitar y controlar esta tormenta de citoquinas cuando ya se ha establecido. O sea que lo podemos usar en prevención, pero también en tratamiento. Entonces esto me parece un efecto importantísimo. Os he puesto aquí 2 referencias, pero solo para el aparato respiratorio, pero hay numerosos estudios que ahora están viendo este proceso de coagulación en una multitud de órganos nobles, incluidos el corazón. Han habido casos de afectación fulminante por este fenómeno a nivel cardíaco. Vamos a pasar de una patología a otra y vamos a ver la aplicación en hipertrofia benigna de la próstata y en quimioprevención del cáncer. Entonces aquí os explico primero la base, como siempre hemos hecho, y después os explicaré cómo podemos controlarlo con el sulforafano. En una próstata sana, una próstata normal, hay una serie de células columnales que veis aquí a la izquierda y las veis en la parte de la derecha, veis en la izquierda una próstata normal y hay unas células basales. Entonces aquí empezamos a ver que por vía sanguínea a la próstata le llegan, vamos a la izquierda ahora del vaso sanguíneo, llegan carcinógenos. Llegan carcinógenos, llegan toxinas, llega un exceso de hormona activa, de testosterona activa, y con el tiempo van provocando una inflamación. Una inflamación que en la próstata se convierte en una atrofia. Es el primer paso. Veis que hay una proliferación, una inflamatoria y una atrofia. Es decir, que hay más células, pero son células atrofiadas, son células pequeñas, son células no funcionales. Y hay un exceso de células inflamatorias que están en verde claro a la izquierda y en verde claro a la derecha también, ¿lo veis? Este es el primer paso. Entonces se produce una hipertrofia por la inflamación, como cualquier órgano inflamado, aumenta de tamaño. Y aquí es donde empezamos a ver que las células inflamadas y atrofiadas empiezan a querer proliferar y en la proliferación hay un daño genético. Y aquí pasamos de la metaplasia a la neoplasia, al cáncer, que es el último paso. Y este cáncer empieza a ser in situ, es decir, se queda allí, pero la capa basal se llega a romper y entonces hay una invasión. La cápsula se rompe y entonces puede haber una invasión de otros tejidos. Primero se suelen invadir los tejidos más vecinos, pero puede llegar a invadirse tejidos distales como por ejemplo el hueso. Entonces vemos que toda esta historia empieza con una inflamación que produce una atrofia, que produce una proliferación que produce una neoplasia. ¿Cómo puede actuar aquí el sulforafano? Pues el sulforafano actúa en los primeros estadios inflamatorios del cáncer de próstata, pero también se ha visto que puede actuar una vez que ya el cáncer de próstata se ha declarado y que el PSA, el Prostate Specific Antigen, ha aumentado, la persona se ha operado de la próstata, pueden quedar pequeños restos de células prostáticas que pueden hacer que el PSA aumente, pues el sulforafano también actúa en estos estadios más tardíos del cáncer de próstata, bajando el PSA. De manera que vemos que su utilización principal es en la prevención, en la quimioprevención, pero cuando el cáncer ya está declarado también puede actuar y se puede dar concomitante a tratamientos hormonales para controlar el PSA, que es un indicador de la actividad de las células tumorales en un paciente con cáncer de próstata. Vamos a ver aquí la otra aplicación, que ya la podéis adivinar, que es la detoxificación hepática. Os he puesto aquí un hígado muy enfadado porque realmente tenemos actualmente en nuestra vida moderna unos hígados sobresaturados de toxinas.
no solamente por las habituales que siempre se tenían por la actividad normal metabólica, por la microbiota, por los alimentos y por la propia actividad del organismo, sino que, con toxinas endógenas, sino que ahora estamos expuestos a una multiplicidad de sustancias químicas que tiene que gestionar el hígado, además de todo lo que normalmente tiene que gestionar. Y aquí os he puesto un ejemplo de cómo el hígado está sobresolicitado cuando tenemos tratamientos, por ejemplo, con el tamoxifeno, en cánceres hormonales dependientes de mama en las mujeres que son premenopáusicas. Entonces, esto es un cuadro complicado, os lo voy a explicar con tranquilidad. La paciente se toma el tamoxifeno, que es una prodroga, no es activo. El tamoxifeno se va a transformar por una serie de enzimas de fase 1, acordaros del esquema que os había puesto al principio de la presentación para explicaros la detoxificación hepática, que son CYPs, son unas citocromoperoxidasas que lo van a transformar en 3 tipos de moléculas, en el acimoxifeno, el endoxifeno y el noredoxifeno. Entonces, estas son las moléculas activas, estas son las que funcionan, sobre todo el endoxifeno. Entonces, estas son las moléculas activas. Estas moléculas activas se van a conjugar de maneras diferentes y se van a eliminar. ¿Qué pasa si una paciente cada día se está tomando tamoxifeno durante 5 a 10 años? Pues que si su capacidad de metabolismo hepático no es muy buena, va a ir acumulando estas moléculas y entonces va a tener un efecto terapéutico, pero va a tener una agravación de los efectos secundarios del tratamiento a medida de que el tratamiento se vaya prolongando. Si usamos una molécula como el sulforafano, ¿os acordáis? No va a interferir con la activación del tamoxifeno porque no toca los enzimas de fase 1 y en cambio va a activar su eliminación por fase 2. Entonces esto es una actividad virtuosa del sulforafano que va a actuar sobre el hígado, protegiendo al hígado por su actividad antioxidante y va a activar la eliminación del endoxifeno, que es la molécula activa que produce efectos secundarios. Y además va a actuar como quimioprevención de una recaída de cáncer de mama por su actividad antiinflamatoria y también tenéis que tener en cuenta que no solamente va a activar la eliminación del endoxifeno, sino de los estrógenos que la mujer premenopáusica va a producir de todas maneras, ya que el endoxifeno no elimina la producción de estrógenos, sino que simplemente bloquea sus receptores, pero los estrógenos ahí están y todo es cuestión de cantidad. Entonces el sulforafano además va a facilitar la eliminación de los estrógenos, haciendo una actividad preventiva. Entonces, vamos con las conclusiones, os voy a comentar algunos, por ejemplo, casos clínicos de varias pacientes que yo estoy siguiendo con tratamientos de tamoxifeno que normalmente aconsejo una toma de tamoxifeno por la mañana y una toma de sulforafano de extracto, 2 comprimidos por la noche. De manera que lo damos a distancia para permitir que el endoxifeno tenga su actividad. En muchos casos de tratamientos diana, con muchas moléculas que acaban en inhib, el sulforafano va a hacer lo mismo, va a tener una actividad antiinflamatoria, detoxificante, de manera que lo vamos a dar por la noche. Vamos a dar el inhib por la mañana y el sulforafano lo vamos a dar por la noche. 2 cápsulas con la cena sería lo que yo recomendaría para estos pacientes. ¿Por qué con la cena? Acordaros de lo que os he dicho al principio, si queréis podemos volver a esa diapositiva. Es importante que sea con la cena porque si el estómago está vacío, el estómago está mucho más ácido. Cuando comemos, el estómago neutraliza su pH muy ácido, está neutralizado por el contenido de los alimentos que no son de un pH tan ácido, son pH más bien alrededor neutro, un poco ácido, pero no van a encontrarse con un pH tan ácido. Entonces vamos a prevenir la formación de nitrilo, que es un irritante estomacal importante, que es responsable de un desconfort, una pirosis gástrica a la toma de sulforafano. En el caso de hipertrofia benigna de la próstata también es lo mismo, doy 2 comprimidos con la cena. Si queremos obtener una actividad antiinflamatoria
y detoxificante en caso, por ejemplo, de tabaquismo, entonces doy una toma por la mañana de 2 comprimidos con el desayuno y una toma por la noche de 2 comprimidos con la cena. Si la inflamación es muy importante, entonces podemos llegar hasta 3 tomas. Podemos hacer 3 tomas de un comprimido o 3 tomas de 2 comprimidos, según la situación del paciente. Ahí el terapeuta tiene que valorar la tolerancia del paciente hacia el sulfarafano para que no tenga problemas digestivos que puede crear. También tenemos que tener en cuenta un aspecto, y es el siguiente, es que el nivel de detoxificación del paciente puede aconsejar el empezar por tomas por posologías más bajas, es decir, empezar por solamente una cápsula al día y después ir aumentando poco a poco. Poco a poco significa que tenemos que tener la dosis baja durante unos 3-4 días, que es el tiempo que se empiezan a inducir todos los enzimas detoxificantes, antioxidantes, antiinflamatorios. Estos enzimas tardan unos días en aparecer, lo máximo es una semana, lo mínimo son 3 días. Y entonces ya cuando esta máquina ya está en marcha, entonces podemos aumentar a 2, después a 3, después a 4 y después a 5 o a 6. 6 sería un poco el máximo que yo he usado con mis pacientes. 6 comprimidos al día en 3 tomas de 2 cápsulas. En casos de hipertrofia benigna de la próstata, en unas semanas se gana un confort urinario. He visto bajadas de PSA a nivel de 2 puntos, que de hecho se va mejorando con el tiempo. O sea que es una cuestión de que cuanto más tiempo se va tomando, la mejoría se va afianzando y se va afirmando. En casos de tratamientos con quimioterapéuticos he visto que se recupera mucho mejor el paciente de cada ciclo de quimio, hay menos efectos secundarios, los valores hepáticos son mejores. A nivel inflamatorio también funciona bien, no lo uso solo a nivel inflamatorio. A nivel detoxificante yo creo que es muy importante para fumadores, lo uso mucho para fumadores por todas las razones que hemos explicado.